Mi esposo pretende obsequiarme para nuestro 5º aniversario al hijo que tuvo con mi hermanastra, pero su cuñada es mi abogada y mi madrastra me apoya contra ella en todo momento. Mi vida dio un giro total en cuestión de horas. Siempre había escuchado historias de familias destruidas y parejas infieles, pero jamás imaginé tener un esposo tan estúpido como el mío. Siento que me traicionaron y me abandonaron quienes se suponía debían ser mi mayor apoyo, las personas en quienes más había depositado mi confianza. La celebración por nuestros 5 años de casados con Alejandro pasó hace apenas unas semanas. Yo tengo 34, él 37. Nos conocimos en una fiestita en Córdoba, con esas luces cálidas y un tango viejito de fondo que me hizo creer, posta, que el destino existía. Alejandro siempre repetía que yo era el puerto final de su vida. Y yo, boluda de amor, pensé que si 2 personas se querían lo suficiente, la felicidad iba a florecer solita. Pero la vida ama cachetearte justo cuando te estás ilusionando. Intentamos tener un hijo por más de 2 años. Al principio era emoción pura, pero después. El silencio. Ese que asfixia. Te juro que todavía puedo sentir el olor mezclado entre desinfectante y frustración en la sala de espera de la clínica de fertilidad. Yo ahí, con otras parejas mirando el piso, como si todas tuviéramos la misma pregunta clavada en el pecho, ¿por qué a mí? Pasé por de todo, estimulación ovárica, hormonas, controles, estudios, y cada vez que me agarraba un poquito de esperanza, me decía, esta vez sí, esta vez sale. Pero no. Los resultados volvían y siempre con la misma frase dura como hierro, no se logró. Yo le tenía miedo al quiebre. Hasta que aprendí que el corazón puede romperse 1000 veces y aún así obligarte a seguir. Después de casi un año entero intentando tratamientos, mi doctora me miró con esos ojos que ya conocen de memoria como dar noticias que destruyen. Tus probabilidades son muy bajas, puede que no logres un embarazo natural. Esa noche lloré hasta marearme en el balcón de nuestro departamento en Mendoza, mirando las luces de la ciudad como si pudieran abrazarme. Alejandro me sostuvo en silencio. Su mano temblaba, pero ahora que lo pienso, temblaba por él, no por mí. Era su sueño el que se le caía, no el nuestro. Al final acepté la realidad, capaz nunca iba a ser madre de manera natural. Pero yo igual quería una familia. Quería un hijo. Quería amar. Así que le propuse adoptar. Yo pensé que eso nos iba a salvar. Pero Alejandro me miró como si yo hubiera insultado a los ancestros del tipo. ¿Quieres criar un chico que no tenga mi sangre? No podría amar a un hijo que no fuera mío de verdad. Y ahí, en ese segundo exacto, lo vi. No era tristeza lo que tenía en los ojos. Era orgullo. Ese orgullo tonto, rígido, que convierte a las mujeres en recipientes y a los hijos en trofeos. En silencio, me di cuenta de algo feo, nuestro matrimonio. No era tan hermoso como yo me había contado. Perdí a mi mamá cuando tenía 10 años. Una edad rara, lo suficientemente grande para entender, demasiado chica para sobrevivir sin ese abrazo. Mi papá quedó devastado. Pasaba horas sentado sin decir palabra, como si cualquier viento lo fuera a desarmar. 2 años después apareció Lucía. Mi madrastra. Y yo, que había escuchado 1000 historias horribles de madrastas, pensé lo peor. Pero no, Lucía era otra cosa. Dulce, sin ser débil. Directa, sin herir. Me llamaba mi niña con una ternura que una vez me hizo llorar de la nada. Se mudó con su hija, Mariela, 1 año mayor que yo. Nunca fuimos cercanas, no había mala onda, simplemente no coincidíamos. Ella artística, yo lectora. Ella calle, yo casa. Una convivencia neutra. Con el tiempo, Lucía se volvió mi guía. Me enseñó a cocinar, a sostenerme, a no perder la dignidad incluso cuando te sentís hecha trizas. Yo solía pensar, si alguien puede reemplazar a mi mamá, es ella. Pero la vida, fiel a su estilo, empezó a sacarme cosas otra vez. Mi papá murió cuando yo tenía 20. Un accidente repentino. Y ahí quedamos, 3 mujeres agarradas como podíamos a los restos de una familia. No sé cómo sobreviví esos meses. Capaz gracias a Lucía. Ella me abrazaba cada noche y me repetía que yo seguía teniendo una familia, que nunca iba a dejarme sola. Y yo le creí tanto que mi corazón dependía de ella. Era mi sostén. Mi refugio, mi certeza. Incluso más que Alejandro. Pero cuando una cree demasiado, se vuelve ciega. Y cuando dependes demasiado, no ves venir el derrumbe. Porque la primera traición grande de mi vida no vino de mi esposo. Vino de la mujer a la que yo, sin dudar, llamaba mamá. Si mi vida fuera una película familiar pero versión tragedia, Mariela mi hermanastra sería ese personaje secundario que vive desesperada por ocupar el protagónico, cueste lo que cueste. Desde que teníamos 14, 15 años, ella ya irradiaba esa vibra tan particular, la vibra yo soy mejor que vos. Mariela siempre hablaba de sus notas altas, de cómo los profes la adoraban, de becas, premios, diplomas, todo acompañado por esa mirada que básicamente exigía que yo dijera wow cada 3 minutos. El problema es que yo era una piba promedio, ni brillante, ni desastre. Así que cuando ella se mandaba sus monólogos triunfales, yo sonreía no más. Y eso la irritaba más.
Su éxito escolar se extendió hasta la universidad. Y yo, bueno, elegí un camino más simple. Laburé antes, estudié menos. Y para ella, eso me marcó como una especie de versión beta de mujer adulta. Hoy Mariela está haciendo un MBA, tiene un buen laburo, cobra bien, la respetan. Todo espectacular, ¿no? Sí, che, pero solo sobre el papel. Porque su vida real tiene un bache enorme, un cráter tipo autopista rota, los hombres. No sé qué karma arrastra, pero siempre termina con tipos tan desastrosos que te juro, si mostras la lista a un grupo de chicos, se portan bien un mes entero del susto. Hubo uno adicto, otro violento, otro un fracasado profesional que encima daba sermones como si fuera cura los domingos. Lucía, con toda la paciencia del universo, le decía, hija, un hombre así te hunde. Pero para Mariela, consejo igual a ataque, cuidarla igual a criticarla. Decirle la verdad igual a estar celosa de su independencia. Yo la vi llorar 1000 veces, preguntándose, ¿por qué no me aman como yo los amo? Y yo pensando, porque son basura, Mariela. Pero obvio, si decía eso, me echaban de la casa en 10 segundos. Así que me callaba y alcanzaba un pañuelito. Dicen que la gente insegura se viste de soberbia para tapar los agujeros del alma. Mariela es el ejemplo caminando. Ella me envidiaba cosas que yo jamás vi como virtudes, mi forma tranquila, mi silencio, el cariño que Lucía me tenía como si fuera su propia hija. Para mí eso era normal. Para ella, eso era una espina. Con el tiempo, la distancia entre las dos creció como una grieta que nadie quiso cerrar. Y todo se fue al carajo cuando la familia opinó sobre su nuevo novio, un tipo con pinta prolija pero vacío por dentro como un pan sin relleno. Lucía le dijo algo súper suave, busca a alguien que te respete. Y Mariela reaccionó como si su mamá le hubiera dicho. No sé. Que renuncie a la civilización y se meta a un convento. Desde ese día, ella empezó a alejarse. Venía menos. Hablaba menos. Contestaba menos. La familia entera se volvió territorio prohibido para ella. Yo la veía, de a poquito, salir de nuestra órbita, construir su propio planeta, donde solo existían Mariela y su sombra. ¿Y lo más triste? Yo seguía queriendo acercarla, aunque ella nunca me quiso cerca. Pensaba que todas las familias tienen quilombos, que todo eventualmente se acomoda. Re inocente de mi parte. Porque jamás imaginé que Mariela, esa que yo catalogué como solo un poco difícil, sería una de las personas que ayudaría a empujar mi vida directo al abismo. De una forma muy sutil. Y muy tóxica. Si fueras vos, ¿seguirías intentando salvar el vínculo con una hermanastra que siempre te ve como rival, o la soltarías para protegerte? La cena por nuestro 5º aniversario tendría que haber sido algo cálido, romántico, o al menos algo que no fuera el escenario de una puñalada artística tan perfecta que merecería un maldito Oscar. Alejandro eligió mi restaurante favorito, velas amarillas, Malbec brillando en la copa, guitarras suaves de fondo. Yo pensé que quería consolarme después de meses peleando con la infertilidad. Fui tan ingenua que hasta me arreglé linda, convencida de que esa noche íbamos a hablar del futuro, capaz incluso de adoptar esa idea que él siempre rechazó, pero que yo todavía sostenía como un último rayito de esperanza. Pero no, che. Yo no estaba yendo a una cena romántica. Estaba yendo a mi propio sacrificio público. Apenas nos sentamos Lucía, Mariela, algunos primos y la familia de Alejandro, sentí que había algo completamente fuera de lugar. Me miraban como si ellos tuvieran el guión, y yo fuera la única actriz improvisando. Alejandro se levantó, se acomodó la camisa, respiró hondo como si estuviera por leer un mensaje presidencial. Quiero compartir una noticia importante con todos, dijo, con esa seguridad tan siniestra que ahora me da náuseas. Yo sonreí. Me mantuve tranquila. ¿Por qué no? Podía ser algo lindo, ¿no? Entonces él se gira hacia mí. Amor. No te choques. No alcancé ni a fruncir el ceño antes de que él tomara la mano de Mariela. Mariela. Mi hermanastra. La que creció conmigo. La que siempre me vio como la sombra de alguien más. Y ahí Alejandro tiró la bomba que rompió mi mundo entero como un castillo de naipes soplado por un huracán. Mariela y yo, estamos juntos. Creí haber escuchado mal. Pero enseguida remató, y, ella está embarazada. Es mi hijo. Todo el ruido del restaurante se transformó en un zumbido lejano, como si yo estuviera hundiéndome bajo el agua. Mariela levantó la cabeza sin una gota de vergüenza, apoyando la mano en la panza, una panza de 2 meses que acariciaba como si guardara, no sé, la corona de la patria. El segundo golpe me partió en dos cuando miré a la familia de Alejandro. Nadie sorprendido. Nadie escandalizado. Nadie indignado. Todos. Ya. Lo. Sabían. La madre de él incluso sonreía, como si estuviéramos en una fiesta de revelación de género. Me tembló todo el cuerpo, no por tristeza. Por la violencia que me subió a la garganta. Sentí unas ganas brutales de levantarme, revolear platos, romperle la cara a Alejandro, arrancarle los pelos a Mariela, bañarlos a todos en Malbec, qué sé yo. Ese tipo de furia que te nubla la visión, pero Lucía apoyó su mano en mi hombro. Suave. Firme.
Y esa simple presión fue suficiente para detenerme. Para dejar el estallido atrapado adentro, rebotando en mis costillas como una bomba sin salida. Me largué a reír. A reír como una loca. Porque al final, mi cena de aniversario número 5 no fue una celebración. Fue el entierro perfecto, precioso, y coreografiado de la forma más cruel posible, de la vida que yo pensé que tenía. Yo pensé que el golpe de descubrir que mi marido y mi hermanastra estaban diamantes y encima esperando un hijo ya era el final del pozo. Pero no, la vida siempre encuentra la forma de decirte, falta lo peor. Después de anunciar su feliz noticia frente a toda la mesa mientras yo todavía seguía tratando de respirar, Alejandro se acercó, me apoyó la mano en el hombro como si estuviera por darme el pésame. Pero no, al tipo la empatía le debe sonar a ciencia ficción. Me dijo, sé que esto es difícil para vos, pero deberías mirar todo desde un lado positivo. Lo miré, esperando una disculpa. Un mínimo de culpa. Algo que pareciera humanidad. Pero no. Lo que recibí fue una trompada emocional que casi me saca de la silla. Vos sos infértil, y Mariela está esperando a mi hijo. Esta es tu oportunidad de ser madre. De otra manera, la mesa entera quedó muda. Creo que todos estaban esperando a ver si le rompía la botella en la cabeza ahí mismo. Yo ni había procesado semejante bajeza cuando él siguió, tranquilo, como si habláramos de cortinas. Mariela está ocupada con el MBA, quiere enfocarse en su carrera. No tiene tiempo para criar. Pero vos sos cálida, tierna, siempre soñaste con tener un hijo. Esta es una oportunidad para vos. Quedé paralizada. ¿Oportunidad? ¿Oportunidad? ¿En qué momento pasé de ser su esposa a ser una guardería humana, mientras él empaquetaba su infidelidad como si fuera un regalo espiritual para mí? Mariela también abrió la boca, con una voz dulce como miel mezclada con veneno. Si me ayudas con el bebé, vas a sentirte como una mamá. A veces Dios manda bendiciones de formas inesperadas, ¿no? Casi me atraganto. ¿De verdad la mina se animaba a usar a Dios para justificar acostarse con mi marido? Entonces miré a Alejandro. Ese hombre que un día juró amarme hasta el final. Y ahora estaba ahí, parado, como un CEO tratando de convencerme de firmar un contrato para ser la niñera vitalicia de su hijo con mi hermanastra. ¿Y su familia? Asintiendo. Sonriendo. Aprobando. Como si me estuvieran ofreciendo una medalla y no clavándome un puñal en el pecho. Quise gritar. Quise tirar la mesa. Quise enchufarle el plato de ensalada en la cara a Mariela. Pero lo único que hice fue pararme. El corazón me latía tan fuerte que apenas escuchaba. Los ojos me ardían. Pero mi voz salió tan fría que hasta a mí me dio miedo, así que, me traicionan, me humillan de la peor manera, y encima pretenden que lo considere una bendición para criar al hijo de ustedes dos. Alejandro abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. Cállate. Si decís una palabra más, te juro que convierto este restaurante en una escena del crimen emocional. Me di vuelta. Y por primera vez en mi vida sentí algo clarísimo, la bronca puede ser más fuerte que el dolor. Y más fuerte que el amor. Esa noche volví a casa en un estado de shock absoluto. No podía llorar. No podía enojarme. Nada. Solo un vacío enorme, tan grande que parecía capaz de tragarme entera. Me senté en el living, mirando la pared blanca sin registrar cuánto tiempo había pasado. A la mañana siguiente sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Lucía, mi madrastra, con una bolsa enorme en la mano, como si hubiera sabido lo que pasó desde antes que pasara. Me miró 3 segundos, y me abrazó fuerte. No preguntó nada, no pidió explicaciones. No necesitó que yo hablara. Ella sabía. No tengo idea cómo. Pero sabía. No volvés más a esa casa. Su voz sonaba tranquila. De ese tipo de tranquilidad que da miedo, porque viene de una decisión final, irreversible. Fuimos directo a la casa de Alejandro. Yo temblaba, Lucía, ni un poquito. Entró como una tormenta vestida de elegancia. Vos juntá tus cosas. Yo me quedo acá. Lo dijo cortito, filoso. Después se plantó frente a la puerta del dormitorio, donde Alejandro estaba parado, pálido, como si todavía no hubiera tenido tiempo de inventar el guión de Gaslight para echarme la culpa. Alejandro abrió la boca. Lucía, no es lo que usted, cállate. Una palabra. Fría como acero. Nunca la había visto así. Lucía siempre fue calma, paciente, suave. Pero ese día. Era otra. Sólida. Afilada. Peligrosa. Alejandro quiso entrar para hablar conmigo, pero Lucía extendió el brazo y lo frenó como una guerrera defendiendo un santuario. A partir de ahora, no te acercas a ella sin mí o sin un abogado presente. Ya le quitaste suficiente. Alejandro quedó duro. Su familia detrás, inmóviles, como si se hubieran convertido en estatuas, claramente nunca imaginaron que una mujer tan buena como Lucía pudiera ponerse de mi lado. Mucho menos, enfrentarse a su hija biológica. Mientras guardaba mis cosas, escuchaba la discusión afuera. Alejandro acusaba a Lucía de traicionar a la familia. Lucía le respondió que él había traicionado primero.
Y entonces dijo una frase que casi me hace soltar la valija: de los tres, la única que sabe amar y ser buena, es la que no salió de mi propia sangre. Me dieron ganas de llorar. Pero por primera vez. No de dolor. Sino porque entendí que no estaba tan sola como creía. Lucía me llevó a su casa. Me preparó té caliente, me tapó con una manta y dijo: quédate acá. El tiempo que necesites. Yo me voy a encargar de todo. Los días siguientes fueron un torbellino. Ella manejó todo: papeles, cuentas, abogados, nunca dudó. Ni siquiera cuando Mariela la llamó llorando, gritando que la estaba apuñalando por la espalda. Lucía contestó simplemente: no, hija. Estoy protegiendo a la que realmente lo merece. Y ahí, algo en mí se volvió a encender. Como si, después de tanto derrumbe, por fin apareciera un pedacito de suelo firme donde podía apoyar los pies. Una semana después de la traición, pensé que todavía estaba perdida en una nube de dolor. Pero resulta que, ese estado se evaporó rapidísimo cuando recibí una llamada de Bianca, mi cuñada, la esposa del hermano de Alejandro. Bianca es una abogada civil recontra conocida en la zona, la típica mujer que admiro desde siempre, tranquila, afilada, y con la capacidad de manejar quilombos familiares como si estuviera jugando al ajedrez. Ella me dijo una sola frase: ya me enteré de todo. ¿Estás lista para entrar al campo de batalla? Me salió una risa, la primera que había tenido en días. Te voy a representar gratis. Y te juro que voy a pulverizar cualquier argumento que Alejandro intente usar para echarte la culpa. Casi lloro de agradecimiento. La familia de Alejandro es grande, sí. Pero no todos son tan ciegos como sus padres. Apenas estallaron los rumores, el hermano de Alejandro y Bianca vinieron a verme, cargados de bolsas de comida, abrazos y una frase que me reconstruyó un pedacito del alma: estamos con vos. Nadie merece una humillación así. Esa solidaridad me hizo sentir que ya no estaba peleando sola. Pero mientras tanto, los padres de Alejandro se estaban comportando como un ejército fanático defendiendo a su hijo y a su amante de una manera tan ridícula que daba vergüenza ajena. Le llamaron a Lucía para decirle: los sentimientos no se controlan. Su hija no le dio nietos, por eso Alejandro se distrajo. Lucía les respondió con una frase que me dan ganas de hacerle una estatua: perdón, pero lo que ustedes no controlan es la estupidez. Firmé los papeles para iniciar el divorcio esa misma semana. Bianca movió todo tan rápido que yo apenas podía seguirle el ritmo. Juntó mensajes de Alejandro, fotos, mails, y especialmente, los mensajes de Mariela, la que creía que protagonizaba la historia de amor más épica del planeta. Una vez me escribió: debería ser razonable. Vos no podés ser madre, pero yo sí. Él merece tener un hijo. En vez de enojarte, deberías agradecerme. Ese mensaje se volvió prueba de oro, demostraba infidelidad, humillación y daño emocional. Cuando la noticia se regó por la comunidad, la reputación de Alejandro y Mariela cayó más rápido que una piedra en un pozo. Los amigos empezaron a hacer preguntas. Los colegas de Alejandro murmuraban por todos lados. Y en el barrio donde vive Lucía, bueno, ahí fue un escándalo nacional versión mini. Porque para esa gente, que un hombre traicione a su esposa acostándose con la hermanastra de ella es un crimen social de nivel medio, abajo del homicidio, pero arriba del hurto. Una vecina me susurró en el súper: no te preocupes, nena. Ese tipo de gente siempre recibe lo que merece. Yo sonreí y le agradecí. Por primera vez, dejé de sentirme víctima. Me estaba convirtiendo en la que contraataca. Y esta guerra, recién empezaba. El juicio de divorcio duró más de 3 horas, pero para mí fue como si hubieran comprimido 3 años de sufrimiento en una sola mañana. Yo sentada ahí, espalda recta, manos heladas, mientras Alejandro me miraba con esa mezcla de lástima falsa y fastidio de tipo que odia ser expuesto. Bianca estaba a mi lado, afilada como siempre. Cada frase que decía era un tajo, arrancándole pedazos del disfraz que él pretendía mantener frente al juez. Cuando el juez empezó a leer el veredicto, por unos segundos sentí la mente en blanco. Ganaba yo, completa y absolutamente. El tribunal determinó que se me otorgara compensación económica por el daño emocional severo causado por la infidelidad con agravante de relación socialmente incestuosa, una forma elegante de decir: se acostó con la hermanastra de su esposa. La casa que teníamos a nombre de los dos debía venderse y dividirse, sí, pero gracias a las pruebas de mis aportes económicos y la violación ética del matrimonio que cometió él, mi porcentaje era mucho más alto. Tan alto que la cara de Alejandro se arrugó como una empanada aplastada. No me alegraba el dinero. Me alegraba la justicia. Firmé los papeles del divorcio con una sola firma limpia. Lo que un día fue amor, esfuerzo y esperanza. Quedó reducido a un trazo de tinta. Tan liviano que yo misma descubrí que era más fuerte de lo que siempre creí. Reconstruyendo mi nueva vida. Me mudé a un departamento chico cerca del centro, luminoso, tranquilo, y lo suficientemente lejos como para que ningún integrante de su familia tuviera la tentación de aparecer. Lucía se quedó conmigo las primeras semanas hasta asegurarse de que yo estuviera bien, y recién ahí volvió a su casa. Volví al trabajo, me anoté en yoga, hice amigos nuevos. La libertad empezó a expandirse en mí como el calor después de un invierno demasiado largo.
Ya no me veía como la esposa traicionada. Me veía como la mujer que escapó de una vida tóxica. ¿Y Mariela? Bueno, si la vida tuviera un capítulo llamado Karma desatado, el nombre de ella estaría en la primera página. Cuando salió la noticia de la infidelidad, en su barrio la trataron como una vergüenza ambulante. Nadie le hablaba, nadie la saludaba. En la oficina la evitaban como si engañar fuera una enfermedad contagiosa. Y lo peor, su carrera académica y su MBA quedaron suspendidos por el escándalo ético. Perdió la beca. Perdió proyectos. Perdió esa reputación que tanto le gustaba exhibir para sentirse superior. ¿Y Alejandro? Sus colegas lo viven comentando por lo bajo, su prestigio cayó en picada, y encima tuvo que pagar la compensación, lo cual lo dejó gris, ojeroso, con cara de hombre que tocó fondo pero todavía cree que no. Salí del tribunal con los hombros livianos. Por primera vez, estaba caminando sin cargar ni un solo pedazo de vidrio roto adentro mío. Libre. En serio libre. Pensé que después del juicio de divorcio, mi vida y la de Alejandro iban a seguir caminos paralelos que nunca más se cruzarían. Pero no. La vida siempre tiene ganas de darme un pase VIP en primera fila para ver la tragicomedia que él mismo se encargó de producir. No habían pasado ni 8 meses desde el divorcio cuando Alejandro y Mariela se casaron. Tan rápido que sospecho que firmaron el acta de matrimonio apenas salieron del tribunal y solo demoraron en subirlo a las redes. La boda fue apurada, diminuta, casi clandestina. Sin vestido pomposo, sin fuegos artificiales, sin bendiciones del barrio. Se casaron como dos personas tratando de pegar un jarrón hecho polvo y después presumirlo como si fuera porcelana fina. Me enteré por conocidos que Alejandro dijo, ahora que todo terminó, podemos empezar una vida nueva. ¿Vida nueva? Sí, claro. Si por nueva se refiere a reciclar los mismos errores, pero con peor calidad. El karma no duerme. Solo espera el momento justo. Un año después del casamiento, los dos empezaron a sospechar que el otro estaba engañando. Y la verdad, los dos eran infieles. Alejandro con una compañera de trabajo joven, y Mariela, con un profesor del MBA, el mismo programa que habían suspendido por su escándalo. Los que juraban que su amor vencía todas las barreras ahora eran expertos en revisar celulares ajenos, esconder pistas y seguirse como si protagonizaran una serie policial barata. Un día, una amiga de Bianca me contó con la cara entre shock y felicidad oscura, no te das una idea. Se pelearon en el estacionamiento a los gritos. Alejandro le dijo a Mariela que era igualita a su madre, y Mariela le gritó que él no podía mantenerse fiel ni una semana. Yo escuchaba eso y me daban ganas de reír. El infiel siempre cree que es único, hasta que le hacen exactamente lo mismo. El derrumbe matrimonial más rápido que su boda, se separaron con la misma velocidad con la que se casaron. Mariela no quería cuidar al bebé. Alejandro estaba demasiado ocupado intentando salvar una reputación que se caía a pedazos. Así que el bebé, el único inocente en esta novela espantosa, terminó viviendo con la abuela paterna, la misma que había celebrado la infidelidad como si fuera amor verdadero. Cuando supe eso, algo se me apretó en el pecho. Un niño que no pidió nacer entre traiciones, siendo tratado como un objeto que todos quieren sacarse de encima. Un bebé que no sabe hablar pero ya paga el precio de decisiones hechas por adultos egoístas que solo supieron amar su reflejo y destruir todo lo demás. Dicen, las familias que empiezan con una mentira terminan en tragedia. Y es exacto. No solo su familia se desmoronó, sino que el costo más alto cayó sobre los hombros diminutos de un niño que jamás tuvo elección. Y yo observé todo desde lejos. Ligera. Serena. No porque sea cruel, sino porque ya viví lo suficiente para entender, el karma no corre. El karma llega justo a tiempo. Desde el día en que salí de ese matrimonio, me sentí como un árbol arrancado de raíz, que de pronto encuentra una tierra más fértil para volver a crecer. Me mudé a un departamento luminoso, con una ventana enorme que da a una calle llena de sol. Cada mañana preparo un café, abro la ventana y dejo que el viento me despeine un poco. Recién ahí entendí lo que es la libertad. Sin los suspiros pesados de Alejandro, sin sus insinuaciones sobre mi infertilidad, como si fuera una mancha en mi existencia. Sin esa falsa amabilidad de gente que siempre me trató más como un mueble que como una persona. Volví a trabajar con una energía completamente distinta. Me descubrí más firme, más decidida. Ya no tenía miedo de equivocarme ni de molestar a nadie. Me di tiempo para aprender cosas nuevas, para probar, para jugar, yoga por las mañanas, cerámica los fines de semana. Cositas pequeñas, pero cada una sanaba una grieta que antes me dolía. Lo que más me sorprendió fue el silencio absoluto de la familia de Alejandro. Su mamá, la misma que celebró su infidelidad, ahora le decía a los vecinos, no queremos tener nada que ver con él. Él, su propio hijo. Duro, sí, pero con todo lo que hizo, yo no levanté una ceja de sorpresa. Su hermano y Bianca, mi excuñada, todavía me escriben a veces. Bianca, mi general legal en esa guerra, incluso bromeó, la carrera de Alejandro ahora solo existe en su imaginación. ¿Y Mariela? Su sombra prácticamente desapareció del mapa. Matrimonio destruido, reputación por el piso, MBA congelado por tiempo indefinido. Vive casi recluida, evitando a la gente. Algo que jamás imaginó que le tocaría.
El karma no tiene que golpear fuerte. Simplemente tiene que golpear justo. Y entonces lo conocí a él, no fue un flechazo de telenovela. No fue alguien que vino a rescatarme del dolor. Apareció cuando yo ya me había rescatado sola. Nos conocimos en un workshop de cerámica. Él era torpe de lo más tierno, dejó caer un cuenco recién hecho encima de mi zapato y me pidió perdón con la cara color tomate. Cuando me reí y le dije, no pasa nada, yo rompo más cosas que vos, me miró con una ternura que me hizo entender algo importante, ya no le tenía miedo a los hombres. Charlamos mucho. Del pasado, de lo aprendido, de lo que buscamos en adelante. Sin presiones. Sin máscaras, sin cadenas. Por primera vez en años, sentí que alguien realmente me veía. De verdad. No lo llamo amor todavía. Lo llamo paz, y la paz, para mí, vale más que cualquier promesa eterna. Ya no tengo ese miedo a ser abandonada de los días en que descubrí mi infertilidad. Ya no siento que no sirvo, que no soy completa. Aprendí que el valor de una mujer no vive en su útero, sino en su capacidad de levantarse después de que la tiran al fondo del pozo. A veces me siento en el balcón, miro el atardecer pintando el cielo de rojo, y pienso, si todo aquello no hubiera pasado, quizás nunca habría descubierto lo fuerte que soy. No sé qué me espera el futuro. Pero sé algo con una certeza que antes no tenía, ya no soy la mujer temblorosa de aquella cena de aniversario. Estoy renacida de la forma más hermosa en que un alma traicionada puede renacer. Ahora decime vos, ¿quién merece cargar con la mayor culpa en esta tragedia? ¿Clive el infiel que encima quería que su esposa criara al hijo de su amante? ¿La hermanastra que traicionó a su propia familia y se metió en tu matrimonio? ¿Los padres de él que aplaudieron la traición como si fuera una nueva moral? ¿O nadie? ¿Por qué todos, absolutamente todos, recibieron el karma que les tocaba? Deja tu comentario, che. Los leo a todos.